Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Advanced Steel, en el cual vamos a hacer el desarrollo de una nave industrial completa, desde las cimentaciones o zapatas hasta la cubierta, que sería de estructura metálica. Quiero recalcar que este es, digamos, un pedido que tengo de un cliente que me pide hacer un cerramiento en este lote número 17, que mide 20 metros por 60 con 15 metros, el cual yo ya lo tengo, lo he dibujado ya aquí en Advanced Steel, en AutoCAD, simplemente el contorno. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a hacer el desarrollo completo de esta nave industrial a partir de lo que sería el lote, simplemente el lote de terreno. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es fijar una directriz de lo que nos pide el cliente. Según lo que me dice, es que quiere que las columnas tengan una altura de 6 metros y que estén distanciadas a una y que estén o sea, los pórticos que estén a distancias de 5 metros, ¿no? Entonces aquí más o menos, y aquí vamos a dejar un retiro. Esa es más o menos sería la posición de las columnas. Entonces voy a proceder a hacer nuestro plano inicialmente de lo que sería el sistema de ejes, ¿no? Para así poder ubicarnos en todo el desarrollo. También el pedido del cliente es que el último espacio sea un espacio vacío o libre, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, en realidad lo que necesitaríamos es simplemente hacer el planteamiento de ejes en esta posición, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar los ejes que necesitamos. Yo creo que ese último no lo vamos a usar, entonces podemos descartarlo, porque la solicitud es que sea un espacio vacío. Entonces vamos a cortar acá las líneas y vamos a proceder a hacer los ejes de esta estructura, para lo cual aquí en los objetos vamos a usar este elemento de las grillas, ¿no? La construcción de grillas. Entonces aquí vamos a marcar nuestro un sistema de ejes que, como pueden ver, que viene por defecto, es con formas que no son los que corresponden, pero la vamos a ajustar a lo que queremos. Entonces simplemente hacemos doble clic, por ejemplo, en este elemento que queremos que sea, claro, aquí tenemos que definir una cosa aún, ¿no? ¿Cuánto sería nuestra distancia total? No sabemos que son 5 metros, ¿no? Entonces sería 5, 10, 15, 20, 40, 45, 50, 55 metros. Entonces acá sale 55. Vamos a hacer que las divisiones sean numerales. Vamos a colocar círculos para que sea más estético. Y aquí las divisiones, aquí es donde nos pide que necesitamos acá ¿cuántos ejes tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ejes, ¿no? Divididos cabalmente a 5 metros, como habíamos quedado. Y bueno, ya automáticamente lo ha colocado, ¿no? Ese sería el primer eje. El segundo, que sería acá, simplemente sería uno que sería A y B. En este caso vamos a colocar aquí en el grupo, bueno, son 4, justamente ha salido cabal. Podríamos poner simplemente 2 para que sean en el solo primero y segundo, ¿no? Pero es susceptible que aumentemos, porque aquí vamos a poner letras.
porque a lo mejor si tenemos que hacer acá sistemas de columnas centrales, tal vez tengamos que aumentar, y a lo mejor sería tal vez hacerlo de una vez, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, tomamos este sistema, colocamos, bueno, como estaba 4, para que lo divida automáticamente, y aquí vamos a tener ya un sistema de ejes internos para las columnas centrales, ¿no? Eso sería en esa parte. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, a ver si lo vemos de arriba, vemos cómo nos queda. Esa sería la forma de la estructura, de los ejes de la estructura. Entonces lo que vamos a hacer es definir acá básicamente los puntos de cimentación. Suponemos que estas son las columnas. Entonces lo que vamos a hacer es hacer los elementos de cimentación que tenemos acá en objetos. Por ejemplo, acá tenemos los zapatas flotantes simples, zapatas corridas, y acá tenemos columnas de concreto. Entonces vamos a colocar inicialmente lo que serían las zapatas, ¿no? En un punto, vamos a marcar este punto, y vamos a requerir que sea, bueno, una estructura de hormigón de concreto con característica 20, y las longitudes acá, que es lo que nos importa. En este caso podríamos hacer columnas de 1,50 por 1,50, es decir, 1500 por 1500, con una altura de 40 que la podemos subir a 500, o sea 50 centímetros. Ahí, como pueden ver, está tomando la posición por abajo de las líneas de ejes, ¿no? Esa sería la forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar ese elemento en todos los elementos que se nos requiere en la fundación. Ahí. Caramba, aquí ya hemos cometido un error. Entonces vamos a proceder a copiar nuevamente. Sería de acá. Ahí. Vamos a automatizar un poquito. Vamos a copiar de 2 en 2. Del punto central, acá. Y ahí, ¿no es cierto? Ahí tendríamos las primeras zapatas, que lo vamos a copiar al otro lado también, desde un punto central, ahí, ¿no? Entonces ya tendríamos la definición de los bloques de hormigón de zapatas. Y también acá, claro, tenemos que colocar acá al centro, ¿no? Como les había dicho, es muy posible que aquí tengamos que colocar, obviamente, columnas centrales. Esos elementos de concreto, en el listado de materiales que vamos a hacer posteriormente, es donde nos arroja el peso en realidad de estos elementos, de los cuales podemos hallar directamente el volumen requerido. Entonces ahí está. Entonces ahora sí vamos a definir columnas en estos espacios, aquí donde tenemos columna. Y claro, también vamos a definir una viga central acá, ¿no es cierto? Una viga de cimentación. Sería, en realidad, lo que deberíamos hacer es tomar una columna. Vamos a borrar nuevamente esas columnas. Y vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a dar una idea de cómo debería ser una columna. Sabemos que podemos poner una profundidad de 1 metro hacia dentro de la tierra,
y luego de 100 vendría, como esto mide 6 metros y debe tener una viga intermedia a 3000, o sea 3 metros y a 3 metros. Esa sería en realidad la columna, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es hacer acá las columnas. Bueno, en este caso podemos tomar este elemento, pero yo tengo acá definido un perfil que es de mi conveniencia para la elaboración de las columnas. Que lo tengo, a ver, les voy a indicar en un momento. Voy a escoger acá mi columna, a ver dónde está, otros perfiles, aquí, columna de hormigón armado y en este caso yo quiero colocarle de 50 por 30. Ahí vamos a ver qué tal ha quedado en el punto. Eso debemos obviamente hacer una rotación. Vamos a rotar 90, ahí sería, ¿no? Y luego el siguiente punto, este siguiente elemento que sería lo mismo, ¿no? Vamos a tomar en todos los casos el mismo tipo de columna, así, y aquí también, ¿no? 50 por 30, así, ¿no? Entonces este tipo de columna es el que vamos a usar en todos los elementos. Entonces vamos a proceder a copiarlo, ¿no? Vamos a proceder a copiar tomando un elemento, una referencia. Ahí, luego todo esto vamos a copiar, como se dice, al frente, ahí, y también acá al centro, ¿no? Entonces vamos a copiar el punto central ahí. Entonces vamos a proceder a hacer rotar este elemento, ¿no? Vamos a hacer una rotación así. Vamos a ver si puede copiar propiedades. No, lo rotamos manualmente ahí. Entonces, como les decía, todos estos elementos de hormigón que estamos mencionando o estamos creando para este tinglado o esta nave industrial, nos va a salir en el listado, les reitero, como peso, es decir, en kilogramos, de lo cual sabemos que el peso del hormigón, bueno, un metro cúbico son aproximadamente 2600 kilos. Eso pueden verificar de acuerdo a la norma constructiva de cada país. Bueno, en este caso en mi país son como 2670 más o menos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a sacar el volumen de hormigón que nos pide para hacer el presupuesto de esta obra y entregar al cliente un factor numérico que le permita emprender el trabajo. Bien, entonces ya tenemos ahora todo el sistema de columnas y zapatas, como pueden ver. Ahora vamos a colocar el sistema aquí inicialmente lo que sería una viga de cimentación y luego vigas intermedias, ¿no? Entonces tengo también acá un perfil que les muestro acá en mi archivo de perfiles. Yo tengo acá unos perfiles de hormigón, de sobrecimiento. Tengo de vigas, de columnas, de algunos perfiles metálicos. También tengo de calamina, los cuales vamos a utilizar para hacer el desarrollo de ese trabajo. Entonces ahora voy a introducir este sobrecimiento. Ya, entonces aquí hacemos, vamos a ver, una línea de ese punto central acá. O sea, vamos a hacer todo el perímetro, lo vamos a colocar caramba, no, algo está mal acá. No, tiene que ser arriba. Ahí.
Ahí, entonces todo ese elemento va a ser nuestra viga. Ahora vamos a seleccionar, esa va a ser nuestra viga de cimentación. Entonces vamos a elegir ese elemento que yo ya lo tengo creado, y les reitero que ese archivo de perfiles yo les puedo enviar a sus correos, o lo voy a publicar en el video, que sería cimiento, ¿no es cierto? Habíamos colocado sobre cimiento, ¿no? Sobre cimiento. Y como está saliendo en vertical. Está correcto, ¿no? En vertical, correcto. Obviamente también es concreto. Un concreto de 20. Listo. Es importante especificar el tipo de material para que al momento de hacer la numeración pueda identificar, ¿no? como un elemento de fierro o de concreto. En ese caso también aquí tenemos también un error, ¿no? Entonces podríamos cambiar todo lo que es columnas. Simplemente vamos a tomar una. Se lo vamos a cambiar a concreto C20, ¿no? Entonces vamos a aplicar esa propiedad a todas estas y vamos a ver si aplica. Entonces lo que vamos a hacer es esta propiedad copiar a todo lo que sería las vigas y columnas, ¿no? Entonces vamos a hacer una verificación. Acá tenemos este elemento que es de concreto y las columnas que son también de concreto y las vigas de cimentación que también son de concreto, ¿no? Entonces ahora sí vamos a colocar las vigas intermedias que vendrían a ser también de la misma forma de la viga de abajo. Pero fíjense que vamos a hacer un cambio a ver un momento. Vamos a dibujar acá un rectángulo de este punto a este punto, y este rectángulo lo vamos a copiar de tal manera que podamos aplicar rápidamente en ambos rectángulos o polilíneas el elemento viga, ¿no? Entonces vamos a colocar acá un momento, aquí tenemos acá viga de hormigón de 50 por 20 podemos colocar, ¿no? En estos casos, y concreto de 20, listo. Entonces, como pueden ver acá, está listo todo el esquema que sería cimentaciones, columnas y vigas de esta nave industrial. Entonces acá recién vamos a colocar la forma de la estructura, ¿ya? Entonces podemos hacer acá un breve paréntesis para explicar por qué estoy utilizando los elementos de hormigón dentro de Advanced Steel, si se supone que Advanced Steel es solamente puro desarrollo de metales, pero no es así. Nos ofrece también esta ventaja de calcular los elementos de hormigón en kilos, que luego por un factor de conversión podemos llevarlo a metros cúbicos de hormigón y así poder hacer una cubicación de los hormigones, ¿no? Esto está quedando más o menos así, ¿no? Y esa sería entonces la forma. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer la estructura de metálica. Entonces para lo cual vamos a
hacer una prueba. A ver, vamos a ver aquí, antes de hacer la estructura metálica, vamos a hacer una prueba de qué nos sale en la numeración. Vamos a ver, vamos a numerar, lo vamos a dejar tal como está. Nuestra primera parte va a ser la parte 1000. Podemos empezar en 1 también, pero lo dejamos ahí. Y ok, ¿qué nos sale en numeración, ¿no? Entonces acá lo que está haciendo el programa es mostrarnos los elementos que hemos definido, por decir, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, las 30 zapatas. Si marcamos, se marca con rojito, ¿no? Con rojo. Las columnas. Acá tenemos un error. Vigas. Columnas pequeñas. Acá tenemos una fallita, parece, en la denominación, ¿no? A ver, vamos a entrar al buscador. El buscador, esa denominación estaría mal, ¿no? Tenemos vigas. Esa teníamos que cambiarla. Es que ha ocurrido acá una falla. En realidad este elemento debería ser la viga de cimentación, ¿no? Vamos a entrar a ese elemento y lo vamos a cambiar. Tiene que ser cimentación. Vamos a ver. Estaba sobre cimiento. Ese sería el elemento, ¿no? De concreto. Listo. Es que lo hemos hecho hace un momento, hemos copiado, hemos hecho un match property, una copia de propiedades que nos ha hecho variar esa parte, ¿no? Entonces lo vamos a volver a lo que era, ¿no? Ahí. Entonces, como pueden ver, acá tenemos este elemento de cimentación que tiene, bueno, una forma particular, ¿no? Se supone que abajo si vamos a poner shade, tendría unos canales que se presenta el asentamiento en la tierra, ¿no? Ahora sí, entonces vamos a hacer la numeración nuevamente. Y ahora sí debe estar, ¿no? Aquí está justamente, se ha corregido, ¿no? Sobre cimiento, que vamos a volver a la forma wireframe 2D para ver los elementos, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos las zapatas, tenemos sobre cimientos, otros sobre cimientos, y luego recién las vigas, ¿no? Vigas y columnas, ¿no? Esa sería esa parte en la que podemos verificar también acá en el explorador, en Model Browser, ¿no? Ahí están todas las partes que se están creando, ¿no? en la estructura, ¿no? Esto les repito, es con el fin de hacer una volumetría, digamos, de hormigón, que desde luego debería ser sometida antes, ¿no? a algún tipo de cálculo estructural, que bueno, y eso cada quien lo puede verificar en diferentes otros programas, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hacer una vista previa de esto, que es solo hormigones, ¿no? Pero antes vamos a grabar, por si acaso. Vamos a poner en nave industrial en el escritorio. Listo, entonces ahora sí guardamos. Entonces vamos a hacer una prueba de qué nos sale en los estilos de dibujo. Ahora vamos a ver. Les recuerdo y les reitero que, como en anteriores videos, es importante que el usuario sepa hacer muy bien el manejo del comando UCS, ¿no? Para hacer cambios de planos rápidos, ¿no? En algún momento voy a hacer un video sobre los cambios de plano, tanto el plano como serían ejes de coordenadas, las reales, y otras que serían secundarias, ¿no? Entonces vamos a hacer una prueba. A ver acá en Drawing Processing, no, estaría acá en Drawing Style. Vamos a ver qué nos sale en un 3D sin labels.
con labels empecemos. A ver, vamos a hacer un clic. Entonces dejamos pensar y va a crear un archivo llamado 001 que lo vamos a ubicar en Document Manager. O sea, ha creado un archivo que se llama 001 y este archivo tiene esta forma, ¿no? Eso es lo que está creando como sistema de ejes. Entonces vamos a abrir el archivo, ¿no? Y bueno, ha entrado en un formato que no sé cuál será, pero vamos a modificarlo. Vamos a ver esto en qué escala ha sacado. 1.50, que creo que está bien, o tal vez podemos ponerle 1.100, creo que es un poco más adecuado. Ahí, ¿no es cierto? Entonces nos ha sacado un plano, fíjense, con los ejes, con las zapatas y las vigas, y una denominación, ¿no?, de columnas y vigas, en fin, que son unos labels que se pueden borrar, ¿no? Por ejemplo, puede ser tal vez un poco incómodo tener tantos datos, pero bueno, se puede añadir y se puede borrar. Eso lo vamos a ver también posteriormente, pero pueden ver que la forma mecánica ha sido bastante óptima, ¿no? O sea, nos ha ingresado los sistemas de ejes, las zapatas y las columnas. Entonces vamos a hacer añadir acá un elemento más. Vamos a hacer, les decía, un cambio de ejes. Vamos a ver acá UCS para que el plano lo movamos ahí y esta sea ya nuestro plano frontal, ¿no es cierto? Vamos a rotar ahí. Entonces, para que salga esta vista directamente, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, el mismo pedido. Se va a generar un archivo número 2 y vamos a buscar ese archivo. Vamos a buscar el archivo número 2 que está acá y lo vamos a abrir, ¿no? Open. Entonces, como pueden ver, nos ha sacado, pero este lo vamos a copiar. Vamos a copiar al archivo número 1 en esta forma, ¿no? También vamos a cambiar la escala a la escala que hemos modificado al principio, escala 1.100. Y aquí pueden ver que nos está colocando ya algunas denominaciones en la vista frontal, como se podría decir, ¿no? Sobre cimiento, de acuerdo a los nombres de las vigas, que es muy interesante, ¿no? Para saber la posición de los elementos, ¿no? Entonces, Advanced Steel nos ofrece también esa posibilidad, digamos, de trabajar no solamente con los elementos de hormigón, sino también con elementos de fierro, sino también con elementos de hormigón. Entonces, a medida que vayamos cambiando, aquí por ejemplo va a aparecer la cubierta, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hacer una vista más acá en la nave industrial, una vista lateral. Vamos a hacer, a ver, la right, que sería, pero nos vamos a cambiar a este sistema de ejes, ¿no? UCS. Ese va a ser nuestro XY para que salga a este lado. Y vamos a aplicar. Se crea un archivo número 3. Y vamos a buscarlo. El archivo debe estar acá, número 3. Ahí, ¿no es cierto? Entonces lo abrimos. Y ese también lo vamos a copiar al archivo principal, es decir, al 1. Ese es el que lo estamos tomando como archivo principal. Vamos a cambiar también su escala, la escala 1.100. Listo. Entonces vamos a introducir este elemento a los planos. A ver, vamos a hacernos un poco de espacio por acá. Creo que es necesario que cambiemos el formato porque esta lámina nos va a quedar pequeña. Lo que podemos hacer acá es alinear. Vamos a alinear los elementos. Ahí estaría alineado. Ahí, y eso lo vamos a dejar por aquí porque en realidad la cubierta va a crecer, ¿no? Va a crecer. Estos archivos los podemos descartar. Bueno, van a estar ahí, solo que nosotros no los vamos a utilizar.
Entonces este archivo podemos grabarlo, lo grabamos y le cambiamos el formato de esto. Vamos a cesar este archivo, ya grabamos y nos vamos acá al Document Manager, donde vamos a cambiar el formato de este archivo del 1, ¿no es cierto? El 1 que le vamos a ver, vamos a cambiar donde está cambiar el prototipo, es decir, ahorita está en un, lo podemos poner en A0 para que sea un poco más grande, y el formato del papel sería el A0, que sí es mucho más grande. Ahí está correcto, ¿no? Y lo vamos a abrir, ahí está, ha mejorado el tamaño. Entonces vamos a nuevamente hacer la ubicación. Este elemento quiero que esté aquí y es otro acá. Claro que lo ha desordenado, pero no es nada que no podamos ordenar. Ahí, ¿no es cierto? Y este lo vamos a bajar un poco más. Ahí. Incluso este tal vez podemos variar la escala de esta, sí, porque esta es una vista frontal que sí nos puede representar, ¿no? Así, escala 1.50. Ahí más o menos. Ahí y listo. Entonces ahí está. ¿Qué les parece esta primera parte, digamos, que sería hacer toda la representación de hormigones en Advanced Steel? Fíjense cómo ha colocado los nombres de los elementos en vigas, columnas, sobrecimientos. Claro, esa denominación es importante tenerla al crear los archivos de los perfiles, ¿no? De los perfiles, que nos permite hacer el etiquetado correcto, ¿no? Así como la creación de los ejes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a grabar estos elementos y vamos a ir añadiendo. Claro, aquí podemos hacer una cosa más. Podemos colocar un listado de dibujo, ¿no? Lo podemos colocar por acá para ver qué nos sale primero en hormigones y luego vamos a colocar acá en materiales y listo. Vamos a ver acá qué nos sale. Si actualizamos, esto lo vamos a agrandar un poco. Ahí, ¿qué nos ha salido? O sea, los elementos que nos está mencionando acá están con las etiquetas que hemos colocado, ¿no? Las cantidades, la descripción de columnas, vigas, sobrecimientos, sus longitudes, el tipo de hormigón, el peso de las partes y un peso total, ¿no? Que aquí nos marca como 183.000 kilos, es decir, como 183 toneladas más o menos estaría pesando esta estructura solamente en hormigón, ¿no? Entonces de ahí ya podemos sacar más o menos al cálculo, dividiendo entre 2.6 en mi caso de mi país, que es el volumen en metros cúbicos de hormigón, ¿no? Entonces vamos a ir creciendo con esto. Entonces esto lo vamos a cerrar y vamos a proceder a hacer la cubierta o la nave industrial en este caso, ¿no es cierto? Vamos a dibujarnos acá un eje de acá que tiene que ser obviamente los 20 metros. Entonces lo vamos a mover a un lado. Sistema coordenado. Vamos a verificar. Exactamente son los 19.900, ¿no? Aquí al eje nos está fallando algo, pese a que sabemos que son 20 metros, tienen que ser 20 metros. Ahora vamos a hacer nuevamente, ¿no? Línea de acá a línea de aquí tiene que ser, ¿no? Ahí es donde hemos cometido el error. Movemos
Esto lo vamos a borrar. Y acá tenemos los 20 metros cabalmente, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a proceder a hacer la estructura de la cubierta metálica. Entonces nos vamos a entrar a vamos a poner una línea aquí al centro y nos vamos a entrar a este plano. Ahí, entonces ahí vamos a trabajar, ¿no? Entonces vamos a proponer una pendiente de un 35%, digamos, ¿no? Y eso es muy fácil de hacer. Aquí lanzamos un metro y hacia arriba 35 centímetros, 350. Esa sería entonces nuestra pendiente, ¿no es cierto?, de 35%. Entonces vamos a extender ahí, y aquí esa sería la forma de nuestra estructura, ¿no? Entonces vamos a proceder acá a hacer la forma, básicamente, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es acá vamos a tener en 20, tenemos que hacer un planteamiento para las placas. Esas placas deberían asentar en esta columna, o sea, es decir, a ver, lo que podemos hacer es hacer mover un poco estas vigas. Sabemos que son de 50 de altura, entonces lo vamos a mover hacia abajo. Sería la mitad de 250. Ahí. Para que pueda pisar, ¿no es cierto?, la cercha sobre lo que sería la columna. Entonces vamos a hacer un match properties de todo eso. Entonces todo se ha bajado, ¿no? Entonces ahora sí vamos a hacer un shade. Vamos a ver si se puede ver que el elemento va a pisar cabalmente sobre la columna. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Entonces volvemos a lo anterior. Tendríamos acá tendríamos que hacer pisar en una base de 50. Aquí tendríamos unos 150 y 500. Esa sería nuestra base. Bien, entonces vamos a procurar que esto, a ver, podemos hacer una forma de que esta viga sea de unos 60 centímetros. 60. Está correcto. A ver un momento. Porque sobre eso sería nuestro planteamiento. Vamos a ver. Un offset de 60 hacia arriba. Mirror. Así, ¿no? Entonces vamos a hacernos aquí al plano, nos vamos a entrar. Y ahí sería más o menos una forma preliminar, ¿no? Entonces vamos a cesar acá. Y ahí. Ese sería lo que está pisando, o sea, el pie de la estructura. Ahí.
y aquí deberíamos hacer un alero, podemos colocar también de unos 50 centímetros, 500, ¿no? Entonces vamos a extender así. Ese sería el alero que iría con la estructura, ¿no? Así más o menos. Así. Entonces todo lo que hagamos vamos a aplicar el comando mirror para hacer la copia exacta, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer las divisiones de esta viga para que tenga la celosía. Vamos a hacer de esta forma. También podemos darle un offset de cada 90, 80, digamos 800, para colocar así las correas exactamente sobre cada elemento vertical, ¿no? Vamos a copiar. Y aquí vamos a descartar algunos, ¿no? En este caso, podemos sí moverlo al punto de intersección. Así. Podemos darle una forma central. Ahora vamos a ver un poquito. Así. Que podría... A ver. Esto lo vamos a sacar. Vamos a dejar en 800. Entonces vamos a definir de esta manera la forma, digamos, de este tinglado. Lo vamos a corregir y aquí vamos a empezar a hacer el lanzamiento. A ver cómo podemos solucionar esto. Esto tenemos que colocarlo, ¿no? Más o menos acá. Y empezar a hacer así, ¿no? Como son iguales, vamos a copiarlo. Ahí. Podemos hacerlo de esa manera, ¿no? Está tomando forma, entonces esto vamos a usarlo nuevamente para hacer una copia, un mirror en este caso, ¿no? Esa podría ser la forma de la estructura. Claro que tal vez podemos corregir algunos pequeños detalles. Tal vez podemos eliminar y listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a aplicar los materiales correspondientes a esta estructura. Entonces vamos a grabar antes. Vamos a volver al sistema de ejes principales y a ver, simplemente como una recomendación, digamos, de la aplicación de materiales de fierros.
es que ustedes en sus diferentes países deben hacer un cálculo preliminar, ¿no? Un cálculo estructural preliminar antes de hacer. Claro, yo voy a aplicar acá basándome un poco en la experiencia nada más, unos materiales, pero desde luego esto requeriría una verificación estructural, ¿no? Entonces vamos a aplicar, en mi caso, es decir, lo que quiero es definir esta estructura a ver, vamos a entrar a layers. Aquí nos ha salido muchos layers que son propios de Advanced Steel, pero nosotros vamos a crear los que necesitamos, solamente los que necesitamos. Bien, nos damos espacio. Entonces, por ejemplo, yo quiero un nuevo layer de celosía que tenga un color, a ver, rojo. Un nuevo layer cordón exterior, que le voy a poner un color verde. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es estos elementos, que los denomino cordón exterior, los vamos a colocar en el layer que corresponde, ¿no? Está layer cordón exterior. Listo. Entonces ahora todo lo que sería celosía, en celosía, ¿no? ¿Dónde está celosía? Celosía, ¿no? Y todavía vamos a completar. Ahí, ¿no? Eso con el fin simplemente de apagar los layers que nos pueden incomodar, digamos así, ¿no? A ver, vamos a ver, lo vamos a apagar un momento. Vamos a ponerle layer off. Y esto, ahora sí vamos a aplicar materiales acá. A ver, un momento, creo que aquí estamos solapando algo. Eso no puede ocurrir, tiene que... No puede estar elementos solapados. ¿Por qué? Porque luego nos va a salir los materiales doble, ¿no? Incluso acá, digamos, podemos poner overkill para eliminar elementos sobrepuestos, ¿no? Y ahí, entonces ahora se supone que ya no hay ningún elemento sobrepuesto que nos genere un doble cálculo o un aumento de materiales innecesario, ¿no? Bien, entonces vamos a agarrar esto, yo lo voy a colocar como elementos de mi uso, lo que sería, vamos a ver más abajo, las costaneras costanera de 150 por 2 en paquetes. Esto tiene que ser acero. En mi caso utilizamos en mi país bastante el acero, el A36 como denominación. Listo. Entonces, como pueden ver, ha aplicado el material, ¿no? Vamos a ver ahí, ¿no? Entonces, antes de hacer la celosía podemos hacer un cierre adecuado, ¿no?, de la estructura para que se vea más bonito, digamos así, con la ayuda de nuestra herramienta de intersecciones. Ahora vamos a buscar esta herramienta, ¿no? Entonces seleccionamos uno, otro, y nos va a hacer el cierre de la estructura en esta forma, ¿no?, para realizar los cortes en diagonales, ¿no? Este con este con así, ¿no?, para que se vea más bonito. Este con este con
ese con este. Así, ¿no? Entonces tiene ya cierres adecuados. Entonces ahora sí vamos a prender todos los layers. Entonces ahora sí vamos a, en realidad vamos a apagar ahora el otro, sería lay off, y vamos a apagar este y vamos a trabajar solamente con la celosía, ¿no? Entonces vamos a aplicar materiales ahí, que va a ser un material simple. Este va a ser simplemente costanera de 100 por 2 milímetros, ¿no? Acero a 36 y claro, se puso acá en el layer que no corresponde. Vamos a ver, justamente, ¿no? Donde no queríamos, pero ahora vamos a hacer una vuelta hacia atrás. Volvemos con undo. Hasta allí está muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es esos elementos que hemos creado, los vamos a colocar en el layer que corresponde. Eso es importante, ¿no? Para evitar confusiones. Que sería cordón exterior. Listo. Entonces ahora sí, el cordón exterior lo vamos a apagar. Listo. Seleccionamos la celosía y todo lo que hagamos se va a entrar a ese layer, ¿no? Así, ¿no? Costanera simple a 36, la posición, eso tenemos que rotarlo. Ahí sería, ahora vamos a ver qué tal nos queda. Creo que hay elementos que sí tenemos que cambiar la posición. Ahora vamos a acercarnos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que rotarlo. De esa forma. Vamos a copiar la forma. No quiere. Bueno, entonces no puedo. Al revés. Sí, está colocado nomás de forma adecuada. Eso tenemos que cambiar. Hacia adentro y ese también hacia adentro. Listo. Ese central deberíamos volverlo una costanera doble, ¿no? De 100 por 2, así. Acá tenemos elementos sobrepuestos, ¿no? Ahí tenemos un error. Esto debemos borrar. Entonces ya está adecuado. Ya está la forma. Entonces vamos a ver, vamos a revisar. Correcto. Central es un doble. Y listo. Entonces ahora sí vamos a encender Layer On. Entonces esa sería la forma de la cercha, ¿no? De la cercha completa. Vamos a grabar. Entonces ahora lo que nos falta hacer aún es la placa, una placa de asentamiento y hacer el sistema de correas, pero vamos a ver más o menos cómo va a ser esta placa. Aquí tenemos que tiene que pisar de esta forma, ¿no? Vamos a ver la placa, vamos a hacer un rectángulo, lo vamos a sacar así. Entonces esa placa la vamos a colocar
acá más o menos donde correspondería, digamos, que pise el elemento. Ahora vamos a ver al centro, ahí, ¿no? Esa sería la placa de asentamiento, pero lo que tenemos que hacer es moverla, vamos a mover hacia abajo, y ahí es donde vamos a trabajar esta placa. Ya, entonces como este es un rectángulo, una polilínea, entonces lo que vamos a hacer es convertirla en una plancha. Vamos a convertirla en una plancha con el elemento donde está de las plates, ¿no? Este elemento nos permite convertir una plancha de una polilínea, o sea, plancha para ¿no? Agarramos el elemento y ya lo ha convertido, un espesor de 10 milímetros, nos vamos a poner de 12, a 0 a 36 y listo, ¿no? Esa sería nuestra placa. A ver, ahí está la placa. Vamos a volver al ahora vamos a crear acá unos perfiles de angular para los costados de la placa, ¿no? Eso es importante manejarlo o tener un concepto, digamos, de la formación de una placa, ¿no? Que tenemos circulares, rectangulares. ¿Dónde están los angulares? Exacto, ese tenía que ser un angular de, le pongamos de 3 pulgadas más o menos, un angular serían de 10, de 3 pulgadas sería más o menos como 75 por 6 milímetros. Este sería el elemento correcto, ¿no? Este elemento me lo vamos a colocar inicialmente acá al medio, ¿ya? Ahí vamos a copiar, vamos a rotar, ahí, y vamos a colocar este punto. Entonces estamos conformando una placa de asentamiento que debería tener los 10 centímetros o los 100 milímetros de distancia. Entonces vamos a hacer ese distanciamiento acá con un offset de 50 a cada lado, ¿no? 50 y 50. Entonces ahí es donde vamos a pisar las esquinas de los angulares. Ahí vamos a hacer un shade. Ya estaría quedando, ¿no?, la placa. Luego vamos a hacer el sistema de empernación, que estaría basado en, a ver, vamos a ir donde están los elementos de, aquí está, ¿no? Escogemos acá este elemento. Si queremos perno, queremos un gancho tipo J, o si quisiéramos el elemento vacío, es decir, solo perforaciones, pero no, nosotros queremos los elementos de tipo J, ¿no? Entonces vamos a hacer la aplicación acá. Ahora vamos a hacer la prueba con este elemento. Vamos a ver, UCS, tiene que estar en Word. Ahí. Entonces los elementos que queremos que se unan es este con este, ¿no es cierto? Entonces vamos a elegir el espacio que queremos aplicar. Entonces ahí le dejamos pensar. Entonces acá ya nos sale el menú, ¿no?, de lo que estaría solicitando. Esto tenemos que trabajarlo un poco. A ver, aquí tenemos el grado 36, el diámetro 16 milímetros, que está correcto. Tal vez podríamos colocar hasta 1 pulgada, pero me parece mucho, ¿no? Tal vez podemos colocar 20 milímetros, ¿no?, de espesor.
La longitud son 30 centímetros, ¿no? Esto debemos aumentar por lo menos a unos 50 centímetros. La distancia y el paralelismo, vamos a ver acá, necesitamos aquí 2. Aún más necesitamos, ¿no? En X, en Y necesitamos más o menos unos 5, así. Esa podría ser la forma, tal vez unos 4. No, nos tiene que ser 5. La longitud vamos a colocar aquí en unos 400 milímetros, 40 centímetros, para que ingrese un poco. El ancho en unos 20, unos 200 más o menos. Ahí podría ser, ¿no? La placa de asentamiento con los ganchos hacia adentro. Aquí tenemos que hacer que estos ganchos miren hacia adentro, ¿no? Invertido. No, perdón. Tenemos que hacer que los ganchos de la orientación hacia adentro, así, ¿no es cierto? Listo, entonces esa sería nuestra placa de asentamiento, que la vamos a colocar en el punto que corresponde. Ahora vamos a ver, vamos a volver acá aquí. De acá, de ese punto, deberíamos bajar 5 centímetros, que serían 50. Ese sería nuestro punto de apoyo de la placa. A ver, es exactamente, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a colocar en ese punto. Esta placa, ahí, hasta, vamos a ver, hasta aquí. Ese es el punto. Entonces, como pueden ver, habríamos hecho la cercha metálica con una placa de asentamiento, y obviamente la vamos a copiar al otro lado. La vamos a copiar, a ver, este elemento necesitamos que se haga un mirror de aquí. Ahí, ¿no? Entonces todo este elemento placa lo vamos a copiar. En este caso sería de ese punto central de aquí al endpoint de acá. Creo que estamos fallando en algo acá, ¿no? Este no sirve. A ver, aquí estamos fallando en esta copia. Aquí está justo en el borde y aquí no, debemos de hacer esta copia. Lo que vamos a hacer es hacer un mirror entonces de todo el elemento. Ahí, ¿no es cierto? Ahí está correcto. ¿Qué les parece? Quedó la placa. Vamos a colocar un shade para ver cómo se ve. Está en su punto correctamente, ¿no? Listo, entonces esa sería la forma de hacer la cercha. Entonces la cercha la vamos a colocar en su lugar. Volvamos a esto. Vamos a copiar. ¿De qué punto? Sabemos que ese punto es justamente la esquina de la columna, entonces ese punto nos va a servir para hacer pisar exactamente en la columna, ¿no? Ahí. Como se puede ver, ha pisado cabalmente, ¿no?
y debería pisar también acá en el otro lado. Y como se puede ver, sí, exactamente, la plancha y la columna han pisado correctamente. Está muy bien entonces esa parte. Ahora lo que vamos a hacer es copiar esta cercha en todas las cerchas, en todas las columnas, ¿no es cierto? Desde ahí, vamos a ver si está correcto, si está correcto. Sí. Desde ahí. No, está tocando columna. Entonces, esa nomás podemos usar, ¿no? Básicamente es la misma, que la vamos a hacer pisar justamente en esos puntos que hemos mencionado, ¿no? Entonces vamos a empezar de acá atrás. Ahí va 1, 2, 2 más, ¿no? Aquí 1 y 2, listo. Entonces vamos a descartar esta. Y como pueden ver, digamos, estaríamos avanzando en el tema de la estructura con las cerchas colocadas, ¿no? Vamos a grabar y veamos qué tal nos está quedando en el plano de las ya de presentación, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer acá es nuevamente hacer una numeración para que numere todos estos elementos metálicos, porque hace un momento habíamos hecho la numeración de elementos de hormigón. Entonces ahora vamos a hacer toda la numeración de los elementos de fierro o metálicos, ¿no? Entonces vamos a aplicar nuevamente el comando numeración. Nuevamente vamos a dejar en 1000. Ok, y esto dice que, digamos que hay gran cantidad de objetos. Entonces, ¿desea continuar? Sí. Le damos un momento, porque esto sí, como ya ha crecido el diseño, el archivo, entonces ha crecido también la capacidad, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, se ha adicionado, fuera de lo que era todo lo que era hormigones que están acá al final, se ha adicionado todos los elementos de metal, ¿no es cierto? Todos, digamos, aquí están los angulares, las planchas también, aquí están las planchas, ¿no? Entonces vamos a entrar aquí a la otra forma de ver, que sería la exploración del modelo, ¿no? Entonces vamos a acercar un poco a ver qué nos saca aquí. Tenemos acá las columnas, tenemos las costaneras de celosía, tenemos los angulares, como pueden ver nos está marcando, ¿no? Nuevamente los angulares, los diferentes perfiles de costanera, las planchas, ¿no? Entonces todo ya está numerado. Entonces ahora sí vamos a volver al plano que nos interesa, que sería en el Document Manager, el plano número 1, que aquí nos indica que necesita una actualización, ¿no? Entonces vamos a abrir el plano número 1 y vamos a abrirlo, ¿no? Entonces acá no ha pasado nada aún, pero sí vamos a hacer la aplicación de la actualización, es decir, vamos a agarrar, por ejemplo, donde está el modelo extendido, aquí en Labels, actualizar detalle, ¿no? Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, este elemento y van a ver ustedes que automáticamente va a realizar la actualización de la vista, como se diría, ¿no? Damos un momento porque está generando un 3D, digamos que bastante complejo. Y ahí está, ¿no? La forma, es decir,
sobre el elemento que estaba ya dibujado de los hormigones. Fíjense, ha colocado la placa, las empernaciones y la estructura metálica como lo queríamos, ¿no es cierto? Claro que con un sinfín de elementos, digamos, diferenciales, ¿no? Que también los podemos borrar porque los vamos a volver a colocar, ¿no? Ahí algunos también podemos ir borrando, ¿no? Ya. Ahora también se puede hacer el uso de este otro elemento. A ver, vamos a ver acá. Antes podemos actualizar esto, ¿no? A ver, actualicemos este elemento y le demos unos cuantos segundos para que actualice. Y listo, ¿no? Actualizado acá las cerchas, ¿no? Como se puede ver, las cerchas, igual con un sinfín de datos, ¿no? Que también a ratos puede que nos molesten. Ahora vamos a ver acá en este elemento. Acá no va a ser tan notorio, pero sí van a aparecer las cerchas, ¿no? Acá sobre los ejes. Ahí, ¿no es cierto? Están las cerchas. Y esto que es lo más importante, es el listado de materiales, ¿no? Ahora vamos a actualizar la lista de materiales. Ahí está. Vamos a hacer crecer un poco. Y aquí ya estaría adicionado todo el sistema de materiales, ¿no? Es decir, desde lo que sería columnas, vigas, revestimiento, etcétera. Y desde aquí empieza ya, ¿no? Desde el 1007 empieza la numeración de los elementos metálicos. Les recalco, digamos, no confundir el peso de los hormigones con el peso del fierro, es muy diferente, ¿no? Pero sirve con el fin de hacer una cubicación general, ¿no? de los elementos. Por ejemplo, acá está cubicando hormigones, está midiendo perfiles de metal, y por otro lado está haciendo un cálculo del peso de las placas, ¿no? Las placas de asentamiento. Son placas de 30 por 50 por 12 milímetros, son 24, cada una pesa 14 kilos y llega a un peso de 339 kilos, ¿no? Que se adiciona a los 188.000 kilos, ¿no? Esa es más o menos la forma en la que sale, pero esto, digamos, que es una forma muy rápida, digamos, de sacar los elementos, porque se puede sacar las vistas, digamos, sin tanto detalle de texto. Vamos a borrar algunos. Se podría también, a ver, vamos a volver a la nave. Aquí desde luego nos falta correas que le vamos a colocar enseguida. Por ejemplo, podemos usar dentro del proceso de dibujo, donde está acá, sin labels, ¿no? O sea, sin etiquetas, pero para eso vamos a centrarnos en este plano. Vamos a ver UCS de aquí, ahí en ese plano. Entonces sin los labels correspondientes. Ahora vamos a ver qué nos sale en un archivo número 4. Y listo, el archivo número 4 ha sido creado. Nos vamos a ir aquí al Document Manager y vamos a ver qué nos sale en el archivo número 4. Aquí el 4, Open, y nos ha salido esta vez, como dice acá, sin labels, o sea, without labels. ¿No ven? Nos va a salir la estructura limpia, o sea, justamente para poder colocar algunos otros datos, ¿no? Medidas, en fin, ¿no? Vamos a copiarlo a nuestro plano principal. Claro, podemos descartar, digamos,
un elemento, podríamos agarrar y borrarlo, digamos así, ¿no? Y colocar este que estaría un poco más, tal vez más adecuado, ¿no? Las avisamos bien. Hasta aquí coloquemos las correas, que aún nos faltan las correas, porque eso va dentro de la ubicación de la estructura. Entonces vamos a descartar algunos, ¿no? Los cerramos, este lo dejamos y aquí sería, ¿no? Entonces, ¿qué son las correas, no? Los elementos que vienen justamente para hacer el techado de la estructura, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí una línea, por ejemplo, de aquí al final, una línea de aquí, aquí. Entonces esta la vamos a estirar como 50 centímetros hacia afuera, exacto, y esta también como 50 centímetros hacia afuera, que va a venir a constituir lo que sería el alero, ¿no?, de la estructura, el alero. Entonces este elemento lo vamos a trabajar un poco, a ver, de acuerdo a la pendiente. Yo quiero que este elemento sea un perfil también de 100. Ahora vamos a colocar una costanera de 100 pero por 3 milímetros. Ahí, ¿no? Que tiene una inclinación, sería en un ángulo de 17 grados aproximadamente, ¿no? Menos 17. A ver, vamos a trabajarlo por este lado, este perfil. Este sería el elemento, ¿no? Entonces en su posicionamiento vamos a colocar menos 17. No, mejor, creo que es mejor que calculemos, ¿no? Vamos a sacar la calculadora y tendríamos que hemos colocado aquí como dato de pendiente una pendiente de 35%. Ya, entonces vamos a hacer así, ¿no? En 1 metro, una altura de 350. Ese sería nuestro ángulo, ¿no? Vamos a medirlo y nos salen los 19. Vamos a colocarle decimales a los grados. A ver dónde está. Precisión 2. 19.29, ¿no es cierto? Ese sería nuestro ángulo de giro de este perfil. 19.29. Vamos a ver. 19.29. No, deberíamos dejarlo en 0 inicialmente, ¿no? A ver, vamos a hacer una situación. Es que aquí nos está perjudicando el primer ingreso de datos que hemos tenido acá. Entonces este elemento lo vamos a volver a hacer. Ahí, ¿no? Lo volvemos a ingresar. Costanera 100 por 3. Un ángulo de 19.29 de giro. O menos, entonces menos. O le sumamos 90. A ver, hagamos una cosa. 90 menos 19.29, 70.71 sería aparentemente el ángulo. A ver, vamos a ver, 70.71. Correcto. Ahí está, ¿no?
estaría, ahí está en la posición exactamente. Entonces le vamos a subir hacia arriba. Bueno, ahí vamos a colocar el sistema donde tiene que estar, y ese elemento lo vamos a subir 5 hacia arriba en Z menos 5, no, perdón, 50, no, perdón, menos 50, más sería menos 100, ahí, para que esté justamente pisando a la parte de arriba de la figura, ¿no? A ver, vamos a dar un shade ahí, no tiene que ser de este lado, ahí estaría cabalmente, ¿no?, en su posición. Entonces esta cosa la vamos a copiar en todos los elementos verticales. Vamos a volver a esto y vamos a hacer una copia múltiple. Ahí, ¿no?, del punto de inserción, que sería este, al punto de inserción de cada uno. Aquí debemos ser cuidadosos, ¿no?, para que no se nos dispare en una posición inadecuada. Ahí, entonces de ahí creo que ya podemos hacer una copia múltiple, ¿no? 1, 2, 3. De ahí. 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 Y nos falta uno más, que sería el principal, ¿no? Nos van a sobrar dos elementos que los vamos a borrar y vamos a ver cómo nos ha quedado. Entonces ahora ya está correcto el sistema de correas, como pueden ver. Solo nos faltaría acá la cumbrera, ¿no es cierto? Esto debemos mover. Usualmente esto tiene que estar como a 10 centímetros más abajo. Entonces lo que vamos a hacer es moverlo en Y, como 100 más o menos, ahí, ¿no es cierto? Correcto, entonces vamos a hacer un mirror de todo esto. Acá tenemos una falla acá, ¿no? Una falla tremenda. A ver, vamos a repetir esto. Y es justamente porque ya tenemos gran cantidad de líneas que ya no nos quitan la visibilidad, pero es parte nomás del trabajo. Ahí estaría la posición. Les reitero, hay que ponerle menos 100, no, perdón, sería más 100, entonces ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer una vista, ahí estaría correcto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer la prueba si podemos aplicar un mirror de todos estos elementos. A ver, vamos a ver. Y sí, justamente se puede, ¿no? Entonces vamos a tomar todos los elementos. Y vamos a hacer un mirror. Punto central. Ahí, ¿no? Entonces volvemos a la vista y justamente ha copiado de la forma correcta, ¿no?
Con eso ya estaría concluida la estructura, y lo que tenemos que hacer ahora es hacer la nueva renumeración de los elementos, porque hemos añadido más elementos, ¿no? Entonces vamos a aplicar nuevamente la numeración, ok, y vamos a darle unos segundos al programa para que pueda realizar. Entonces aquí, por ejemplo, ya las correas estarían como costanera de 100. Ahora vamos a cerrar con este elemento, costanera de 100. Bueno, esos son ese es, ¿no? La correa, ¿no? 30 elementos de costanera de 100 por 3, correcto. Entonces nos vamos a los planos, vamos a grabar por si acaso, grabamos, y aquí vamos a hacer que nos aparezcan las correas, ¿no? Y también en la tabla, bueno, todos los elementos en realidad. Vamos a proceder a hacer la actualización. Vamos a ver acá de cerca, ahí, ¿no? Le damos unos segundos. Ya se trata de bastantes elementos. Ahí está, justamente ha salido correctamente las correas, ¿no? A ver, actualicemos la lista. Actualización de la lista. Ahí está, ¿no? La costanera de 100. Son 8000 kilos de correas. Acá nos va a salir también todo el sistema de correas ya colocado. Esa, ¿no? Las correas. Creo que acá tenemos excesiva cantidad de datos que, bueno, podemos volver a hacerlo. Y acá también, acá se va a llenar mucho peor, ¿no? Vamos a ver. Démosle unos segundos. Ahí está, ¿no? Las correas. Entonces, para concluir este video, vamos a hacer un poco de lo que sería la aplicación de cámaras para la vista isométrica de la estructura. Ahora vamos a mover un poco esto para darle un poco de espacio. Ahí más o menos. Grabamos y nos vamos al elemento, a nuestro 3D, ¿no? Entonces vamos a volver a nuestro sistema coordenado. Acá. Entonces lo que queremos es sacar una vista 3D, más o menos en esa posición, tal vez ahí, de lo que sería la estructura, ¿no? La estructura completa. Entonces, esa herramienta es muy sencilla, se encuentra acá en Tools, en Cámara, pero previo a eso necesitamos colocar la vista dentro de lo que queremos sacar, es decir, ponemos UCS y View, B chica, View. Entonces ha cambiado el plano al top a esta vista que tenemos acá. Entonces ahora sí podemos aplicar, ¿no? Vamos a colocar, digamos, por acá esa camarita. Quiero que sea un todo de ahí. Entonces esa camarita está acá, ¿no? Acá está. Que tenemos que hacerla crecer porque no nos va a sacar en realidad una vista 3D muy amplia, pero sí vamos a trabajarla desde aquí. Vamos a hacer crecer un poco, casi hasta ahí.
Entonces más o menos el 3D, esa es la forma que va a tener. Ahora veamos la profundidad. En la profundidad nos falta igual mucho. Vamos a entrar con doble clic. Le vamos a, ver de frente, le vamos a poner unos 5000, es decir, unos 5 metros. Y ver hacia atrás le ponemos unos 60.000. Para que pueda ver toda la estructura completa, ¿no?, que esté dentro de la cámara. Entonces vamos a aplicar acá la herramienta de visualizar cámara, ¿no? En Drawing Processing, en todas las cámaras en un formato A0, solo tenemos una, entonces vamos a, aunque podemos hacer otra más, ¿no? Tal vez de la posición de la placa, que es importante la placa. A ver, podemos hacerla ahí más o menos. Vamos a hacer UCS View. Vamos a colocar herramienta cámara ahí, ¿no? Igual, Overview. Y vamos a poner 1 metro y 1 metro, ¿no? Pero lo vamos a incluso hacer crecer un poquito, ¿no? Ahí más o menos. Y ahí, esas serían nuestras dos cámaras. Vamos a ver la profundidad. En este caso nos falta, ¿no?, profundidad. Al frente podemos poner 1500 y ahí también 1500 de profundidad, para que se vea completamente la placa, ¿no? Listo, entonces ahora sí, UCSW y todas las cámaras en un formato A0. Entonces hacemos un clic y OK, y va a empezar a trabajar un nuevo archivo que va a ser el que contenga los elementos de cámara. Vale, dejamos trabajar un poco porque esta sí es una conformación de un 3D bastante complejo. Le vamos a dar un tiempo. Esto mucho depende de la computadora, ¿no?, de la velocidad del microprocesador que tengamos. Ha generado el archivo Sheet 005, entonces vamos a ir a buscarlo. Aquí, ¿dónde está? Este es nuestro archivo, ¿no? Open. Ahí está, ¿no? Nos ha conformado un 3D bastante amplio y una visual de la placa. Entonces lo que vamos a hacer es esto, sin tocarlo vamos a copiar a nuestro elemento número 1. Ahí. Vamos a variar un poco las escalas. Este 3D no necesitamos que sea tan grande, podemos ponerle una escala de unos 150. Otra vez va a pensar. Hay que darle un tiempo. Y listo, ha reducido la escala, que le vamos a colocar este elemento ahí más o menos, ¿no? Y este elemento lo vamos a hacer crecer también, ¿no?, porque necesitamos ver la placa, darle forma. Usualmente yo le coloco escala 1:10. Y eso sí fue bastante rápido, que le puso en otro lado. Ahí está, ¿no?, la aplicación de columna, viga, placa y la cercha con las correas, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces aquí ya teníamos casi terminado el proyecto, y lo que vamos a hacer es hacer unas vistas, digamos así, de la inserción de unos labels, ¿no? O sea, digamos, unos labels múltiples, digamos, de acá, de todo esto. Entonces está colocando la numeración de los elementos que están en la lista, ¿no? Aquí tenemos la marca 1000 hasta 1025, en fin. Entonces está utilizando esa numeración. Lo mismo podemos hacer acá. Si agarramos un elemento, insert label múltiple, ahora vamos a agarrar al azar, digamos, todo esto, va a ingresar esa misma numeración, ¿no?, en todos los elementos. No es necesario hacerlo tanto,
pero eso es solo para dar un ejemplo, ¿no? Esa sería esa parte. Incluso también acá podemos hacer lo mismo. Ahora vamos a agarrar un insert label de, digamos, de una parte intermedia, múltiple, y saca simplemente esa parte, ¿no? Así que es como podemos ir jugando un poco con darle final a la vista estética del plano. Entonces también podemos hacer dimensiones paramétricas, por ejemplo, digamos de acá, ¿cuánto es hasta acá? Entonces efectivamente son los 7500 o 750 menos 150 de profundidad y los 6 metros que tendría la altura, ¿no? Vamos a colocar esta, digamos de aquí, ahí. No, perdón, es dimensión paramétrica, digamos de ahí, ahí serían los 6 metros, ¿no? Como menciona, y así colocar todo el sistema de medición en general, ¿no? Amigos, les quedo agradecidos por la atención y espero que este video sea de mucha utilidad. Ha sido, les reitero, para hacer una determinación de lo que sería el hormigón y el fierro en una nave industrial. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.